Buenos días, jóvenes del grupo C5AS del quinto cuatrimestre de la licenciatura en contabilidad. Esta es la materia Derecho Civil. Esta clase corresponde a la del sábado 27 de junio de 2020. El tema de la clase de hoy es la copropiedad. Un tema sencillo. Ya habíamos visto la clase anterior el tema de la propiedad. Ahora vamos a analizar también la copropiedad como otro derecho real. Empezamos. Como vimos cuando estudiamos el tema de la propiedad, este es un derecho real. La copropiedad se encuentra regulada en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo en los artículos del 1964 al 2003. Aquí nos da un concepto de lo que debemos de entender por dicha palabra, por copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Estaríamos hablando de dos o más personas. Pro indiviso, no hay que perder de vista esta palabra porque la vamos a relacionar con un sinónimo probable que es la palabra proporcional. La doctrina nos da un concepto de que la copropiedad existe cuando una cosa o un derecho patrimonial, o sea, un derecho que se constituye sobre el patrimonio de una persona, pertenecen pro indiviso a dos o más personas. ¿Qué vamos a entender por pro indiviso? El pro indiviso es un concepto jurídico relativo al derecho de propiedad, está muy ligado a este derecho real de la propiedad, sobre un bien, sobre la propiedad de un bien. Significa que una persona, el pro indiviso significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solamente que de forma parcial, no total, parcial, no total, compartiendo la propiedad con otras personas, ya que ninguna tiene la plena propiedad. O sea, podemos hablar que son dos o más personas las que pueden tener la propiedad sobre una determinada cosa, por eso se le conoce como copropiedad. Y el proindiviso es la parte que le corresponde, son partes iguales en lo que se refiere el proindiviso, la copropiedad. Bueno, los copropietarios, como les acabo de mencionar, no tienen la propiedad plena sobre alguna parte determinada del bien, o sea, que si la parte izquierda, la parte derecha, etcétera, no. Cuando hablamos, por ejemplo, una casa y se mencionan que hay dos hermanos que son copropietarios, ¿qué quiere decir? Que los dos son propietarios. Es decir, copropietarios que están compartiendo la propiedad, o sea, proindiviso. Vamos a hablar de dos personas, pueden ser que sean tres hermanos, cuatro hermanos, cinco hermanos. Todo eso es la copropiedad sobre una determinada cosa. Bueno, si, los copropietarios no tienen la propiedad plena sobre alguna parte determinada del bien, sino que tienen el dominio sobre toda y cada una de las partes objeto de la copropiedad, es decir, sobre parte alícuota, o sea, la parte que le correspondería. Si estamos hablando si son cinco hermanos, estaríamos hablando que de una casa, pues sería en cinco partes iguales, pero esto no es que ellos sean dueños de X parte, sino que los cinco son a la vez dueños de todo lo que es el inmueble. Dos personas, nos da la doctrina un ejemplo, dos personas tienen la copropiedad de una cosa, su derecho de propiedad o la parte alícuota. Se puede definir como la parte que está contenida en otro o un número exacto de veces. Como sinónimo de una cantidad alícuota se podría usar el término proporcional, que forma parte de un todo, subdivisión, porción de un todo. La parte alícuota es la que se obtiene de dividir algo en un sentido, vamos a decir, de partes iguales, en un sentido de partes iguales. Representa la mitad de la cosa. Sin embargo, esto no sucede así,
ya que los dos son propietarios de toda la cosa. Aclaro, para que no haya confusión al respecto, en principio está mencionando el concepto proindiviso. El concepto que más se acercaba de proporcional es a lo que se refiere a parte alícuota, no al proindiviso. Aclaro este aspecto. Proindiviso ya les expliqué qué es, pero el aspecto proporcional vendría siendo la parte alícuota. Ese que el sinónimo podríamos mencionar que más se asemeje a este concepto, no al proindiviso. Para aclarar esta situación para que no exista confusión. Bueno, en el momento en que materialmente se hace la división, estableciéndose exactamente cuál es el derecho de propiedad de cada uno de los copropietarios, cesa la copropiedad. Si la casa, vamos a decir, de dos hermanos se divide, se hace en dos terrenos, vamos a decir, ya desaparece la copropiedad porque ya no hay la cuestión de que solo es un bien para dos. Ya son dos y cada una le podría corresponder a cada uno de los hermanos. Por eso desaparece la copropiedad al hacerse la división del predio o de la casa, perteneciendo exclusivamente en cada una de sus mitades a los copropietarios, pero ya como propiedad individual. Regresamos al tema de la propiedad que ya analizamos. Nadie está obligado a permanecer en la indivisión y quienes por cualquier título tienen el condominio legal de un bien no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por determinación de la ley el dominio es indivisible. Y ese fue el artículo 1965 y el artículo 1966 del Código Civil, si el dominio no es divisible, o el bien no admite cómoda división y los partícipes no convienen en que sea adjudicado a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. Si el bien no se puede dividir, pues ¿qué es lo que procede? Venderlo y el producto de la venta, pues eso sí se reparte, se divide. Y en 1967, a falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones correspondientes a la propiedad, salvo lo que se menciona en estos artículos. El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas porciones que tengan y se presumirán por partes iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones que son correspondientes a los partícipes en la comunidad del bien. Cada partícipe, en el artículo 1970, podrá servirse de los bienes comunes siempre que disponga de ellos conforme a su destino, de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usados según su derecho. Aquí es muy importante resaltar lo siguiente. En los principios que vamos a ver a continuación van a ver las limitaciones que tiene un copropietario respecto a otro, como es el caso de que no puede decir voy a vender mi parte. No, necesitaría la autorización de los demás para poder vender, ya que forma parte de una, por así decirlo, de una comunidad jurídica patrimonial. Los principios que rigen en materia de copropiedad son dos. Primero, habla de cualquier acto de dominio. Cuando hablamos acto de dominio, estamos hablando de una disposición del bien, por ejemplo, una venta. La disposición tanto material como jurídica únicamente será válido si se lleva a cabo, como anteriormente les mencioné, con el consentimiento de todos los demás, del copropietario o los demás copropietarios que puedan haber respecto de ese bien. Ningún copropietario, repito, puede enajenar la cosa común sin el consentimiento de todos los demás. Esta prohibición se refiere tanto a lo jurídico como a la disposición material del bien de que se trate. Los actos de administración de la cosa objeto de la copropiedad se llevarán a cabo por la mayoría de las personas o intereses respecto de ese bien. Además, comprenden todos aquellos actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, sustancia o su destino. Así es que se debe de llevar cuando se trate ya no actos de dominio, sino actos de administración del bien.
¿Y cuáles son las formas que puede revestir, la copropiedad? Pueden ser las siguientes: la voluntaria y la forzosa, las temporales y permanentes. Hay otra que se les menciona como las reglamentarias y las no reglamentadas, perdón, reglamentadas y no reglamentadas, sobre bienes determinados y sobre una universalidad, por actos entre vivos y por causa de muertes, y por último, por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico. Esto sería cómo pueden ser las copropiedades. ¿Y cómo se va a extinguir la copropiedad? ¿Cómo se acaba la copropiedad? Bueno, ustedes habían visto por la propiedad, cómo se podría acabar, y una de esas sería, por ejemplo, cuando yo la pierda, o sea, ya sea que la venda, o bien que resulte que se me embargue y también pueda perder la propiedad, en un sentido una donación. O sea, si yo ya transmití la propiedad o se la adjudicaron por una adjudicación judicial que hagan con motivo de un juicio o algo así, bueno, ya no soy propietario. Pero también la copropiedad se acaba. El primero, como lo estamos analizando en esta clase, es cuando se divide. Vamos a poner, tocamos el ejemplo de la casa. La casa se divide y se forman dos predios, uno para cada hermano. Pues con la división se acaba la copropiedad. Esa es una de las formas para extinguir la copropiedad. Número 2, por destrucción o pérdida de la cosa. Si se destruye o se pierde la cosa, pues se acabó la copropiedad. Nada para nadie, aunque debe ser nada para alguien, ¿no? Y por su enajenación, ya que se venda, se disponga, ya ninguno sea copropietario, y por la consolidación o reunión de las cuotas en un solo propietario. Aquí son las formas en que se extingue la copropiedad. El artículo 1971 menciona: todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes, o sea, a los demás, a contribuir a los gastos de conservación del bien derecho común, además de los demás copropietarios. Si hay 3, 4 hermanos de una casa y uno está pagando los gastos, la está manteniendo, puede exigir a los demás los gastos también de conservación, de pagos, también de servicios, como puede ser la luz, el agua. O sea, no solo la debe pagar un copropietario, deben de responder también todos los demás, pues es de todos el bien y por lo tanto tienen obligaciones. Tienen derechos, pero también tienen obligaciones. El artículo 1972: solo pueden eximirse de la obligación impuesta en el artículo anterior el que renuncia a la parte que le pertenece en el dominio. Si alguno ya no quiere ser copropietario y ya no lo es, pues es lógico, ya no va a tener obligación de participar en los gastos del bien que es copropiedad, de donde se incluía él. El artículo 1973, ninguno de los condueños, también se llaman los condueños, puede, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones en el bien común, aunque de ellas podrían resultar ventajas para todos. Yo soy copropietario con 4 hermanos y quiero hacer un segundo piso. Sí, es cierto, yo lo puedo hacer. Yo estoy viviendo en la casa, pero no es del todo mía, son también de mis hermanos. Pero debo de pedir autorización, aunque ese segundo piso implique una ventaja para todos los demás copropietarios. Hay que pedir permiso, autorización, para que nos den el consentimiento. El artículo 1974 del Código Civil: los actos de dominio sobre el bien común y el arrendamiento de este requieren para su validez la unanimidad de votos de los condueños. Unanimidad que es el consentimiento de todos, no la mayoría. Que si son 5, porque 3 quieren, 2 no. No, se requiere por unanimidad. En tanto que para los demás actos de administración bastará la mayoría. Aquí es una excepción. Para los actos de dominio, ¿qué significa acto de dominio? Por ejemplo, cuando se enajena el bien. Si se va a vender, si se va a donar, se va a hacer algo por el estilo que implique un acto de dominio, sí se requiere el consentimiento de la unanimidad. Para todos los demás actos, solo la mayoría de la autorización o permiso de los condueños. El artículo 1975, para que haya mayoría, se necesita que la mayoría de los copropietarios y la mayoría de los intereses que existan sobre el bien, pero si no se lograra, el juez puede oír a los interesados y resolver qué debe hacerse dentro de lo que estos propongan. El juez va a resolver.
Cuando parte del bien perteneciera exclusivamente a un copropietario o alguno de ellos y otro fuera común, o sea, solo a este serán aplicables las dos disposiciones anteriores. O sea, puede existir el caso de que yo sea copropietario del 50% del bien y los demás sean del otro 50%. A este caso se refiere. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota, volvemos a mencionar esta palabrita, que le corresponde y la de sus frutos y utilidades que pudieran resultar, pudiendo enajenarla, cederla, hipotecarla y aún sustituirse por otro en su aprovechamiento, salvo si se tratara, de un derecho personal. 1978, el artículo nos menciona los efectos, cuáles son los efectos de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños de un bien en copropiedad. En el caso del artículo anterior se limitará únicamente a la porción que se le adjudique a quien la celebre en la división al cesar la comunidad. O sea, la parte que se va a transmitir en la enajenación, el dominio, solo se le adjudicará a quien la celebre en la división cuando cese la unanimidad. Entonces que la unanimidad es cuando se realiza para actos de dominio, como venta, donación, cuando existe una enajenación del bien. Necesitan estar de acuerdo todos los copropietarios. Aquí no hay mayoría, puede ser 2 que no quieran vender, 3 que sí quieran vender. No, tienen que estar todos de acuerdo para que se pueda llevar. Porque sobra decirlo, en la escritura de la compraventa que se pueda hacer, pues se requiere la firma de todos los copropietarios. Los condueños gozan del derecho de tanto y cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que divide, por ejemplo, 2 predios, el que costeó la pared es dueño exclusivo de ella. Pero si consta que se fabricó por los colindantes o no consta quién la fabricó, es de propiedad común. Eso respecto cuando hay paredes colindantes. Bueno, jóvenes, esto a grandes rasgos fue lo básico, lo elemental de nuestro tema de la copropiedad de esta semana. Corresponde este tema, como ya dije anteriormente, al sábado 27 de junio de 2020. Ya vimos que debe entenderse por proindiviso, parte alícuota, los principios que rigen la copropiedad, qué es en sí la copropiedad, cómo puede clasificarse la copropiedad y cómo se extingue esta, y algunos artículos de nuestro Código Civil. El próximo sábado 27 de junio de 2020, en nuestro horario habitual de clases, estaremos en el chat de la plataforma de la universidad a la hora de nuestra clase, como ya mencioné, para efecto de que todas aquellas dudas que puedan existir sobre este tema me las formulen y les vamos a dar solución. Y respuesta, ejemplos, lo que necesiten para que este tema quede completamente claro y entendido. Muchas gracias y que pasen buenos días.